Bueno, lo primero, Mariana, además de saludarte, la idea de que brevemente nos cuentes un poco de tu currículum, las áreas que están más direccionadas a esto, que el tema que nos convoca hoy, que es toda esta cuestión del hidrógeno verde y esta irrupción general. Bueno, primero, gracias Walter por la invitación. Y mi trabajo se ha orientado hacia el hidrógeno verde y esta nueva tecnología y todo lo que viene con ella a través de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Tenemos un grupo de investigación que se llama Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos, y ahí hace un año fuimos convocados por la sociedad civil organizada en Tacuarembó en torno a un proyecto que se estaba planificando en la zona de Tambores para implantar una planta de producción de hidrógeno verde. La gente estaba preocupada porque no tenía información, no sabía qué iba a implicar en particular con el uso del agua, porque el hidrógeno verde se produce en base al agua. Y bueno, querían que la universidad respondiera ante ese llamado. Y bueno, nosotros desde esta perspectiva más de derechos humanos y de acceso a la información, de formas de participación, empezamos a involucrarnos y colaboramos con colegas del CENUR Noreste, que es la sede de UDELAR en Tacuarembó, que no es solo Tacuarembó, esto es la zona noreste, pero ahí hay una sede en Tacuarembó. Hay dos grupos de investigación con los que nos vinculamos, el Instituto de Desarrollo Sostenible e Innovación Inclusión Social, el IDIS, y también el Núcleo de Estudios Rurales, y bueno, con ellos empezamos a desarrollar actividades de información, a investigar también. Hay colegas que trabajan en la parte más de desarrollo, que son expertos en energías, ¿no?, en la transición energética, otros que trabajan más la cuestión del uso de la tierra, las cuestiones del agua. Y bueno, es un equipo multidisciplinar que trataba de dar respuesta a los intereses de la población, que en este caso, no sabía qué era lo que iba a pasar, y bueno, empezamos a investigar, a ver un poco, y producimos algunos materiales informativos. Acá tengo uno que hicimos, que era un poco para llegar a la ciudadanía de acuerdo a lo que les interesaba, la parte más técnica, y tuvimos colegas químicos que desarrollaron esto y sociólogos también, cómo se produce el hidrógeno verde, para qué se usa, qué uso va a tener, también después el proceso de implantación de estos mega emprendimientos en comunidades rurales pequeñas, que venga una super empresa, ¿no?, a desarrollar algo tan grande, afecta la vida, la calidad de los vínculos, ¿no? Trastoca todo. Entonces, desarrollamos materiales y empezamos a trabajar con la población para ver, cómo podíamos colaborar a que tuvieran acceso a información de calidad, para ver también qué es lo que no se sabe, y ahí empezamos a ver, brevemente, si podemos... Así podés hacer imaginamos que el público que pensamos que va a ver la entrevista, etcétera, está lejos de ese lugar y conoce menos todavía. Entonces, una pequeña introducción, algo así como: ¿qué es el hidrógeno verde? En Uruguay, ¿cómo se puede obtener? ¿Qué decir? ¿Por qué en Uruguay de repente eclosiona tan rápidamente este proceso y este interés por producir en un lugar que además ya tiene experiencias de transformación de los procesos energéticos? Ya tenemos avanzado la producción eólica, el agua históricamente la usamos como fuente de energía, pero hay búsquedas distintas. Entonces, esto que en principio aparece como atractivo, por decirlo de alguna manera, a ver, ¿cómo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que, ¿por qué esa tecnología está tan en boga en este momento? Tiene que ver con cuestiones geopolíticas, digamos, ¿no? No es solo algo tecnológico o un desarrollo de una nueva tecnología, porque en realidad la producción de hidrógeno ya tiene bastantes años. Inclusive en nuestro país hay expertos en el área, como Fernando Sinola, que tiene un laboratorio en el que se ha desarrollado tecnología de este tipo desde los años 80. Entonces, ¿por qué hoy es tan importante, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la guerra de Ucrania, con el hecho de que Europa ahora no tiene
fuentes para cubrir ciertas necesidades energéticas, y con la situación de emergencia climática global que hace que, bueno, que tengamos que hacer algo porque el sistema que sostiene la vida está colapsando. Entonces, bueno, también hay picos, lo que se llama el pico de petróleo. Hemos llegado al tope de lo que podemos seguir extrayendo de esos hidrocarburos en los que se basa la mayoría de nuestra economía, ¿no? De cómo está organizada la vida en la sociedad actualmente, y eso hace que, bueno, que tengamos demandas constantes. También los cambios tecnológicos hacen que nuestra vida use una cantidad más de energía, y sobre todo los países más ricos del centro, ¿no? Los países del norte global son los que utilizan más energía, también producen más contaminación, pero no tienen suficientes fuentes en este momento para sostener ese tipo de consumo, y entonces están buscando alternativas en otros lugares. Y como el hidrógeno verde se produce con materias primas que están mayormente, o casualidad, en los mismos países que antes había otros recursos como los hidrocarburos, ahora están también agua y algunos tipos de metales y minerales que se necesitan para producir las energías renovables, ¿no? Entonces tú preguntabas, ¿por qué hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno verde, ese verde es porque se categoriza como una taxonomía de tipos de hidrógeno que van del verde al gris, ¿no? Y que tienen que ver con cómo se produce, porque el hidrógeno no es un recurso energético en sí mismo, no produce energía de la misma manera que el fuego o el sol, ¿no? Es como algo que es un vector, le dicen, un vector energético. Entonces tenés que producir el hidrógeno verde para después transformarlo en otros tipos de energía, ¿no? Y ese hidrógeno, bueno, cómo lo producís es lo que determina ese sobrenombre, el verde, ¿no? Y el verde se supone porque es que no contamina, ¿no? Entonces usa energía renovable en vez de usar ¿no? hidrocarburos, petróleo, usa energía eólica y solar. Y bueno, como tú decías, en Uruguay hemos tenido una primera transición energética que nos ha dado ¿no? una fuerte cantidad de desarrollo en esa área. Entonces es atractivo porque ya tiene desarrolladas esas energías renovables. Además tenemos agua, ¿no? Y hay tierra también donde se pueden poner estos, pues se necesita una cantidad muy grande de energía para poder romper esa molécula de agua y separar el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Que después, bueno, uno de los grandes problemas es cómo se transporta o qué se hace con ese hidrógeno, que es un gas, ¿no? Para que se vuelva útil para como combustible o como otro, ¿no? Tiene distintos usos. En la sociedad de hoy se usa bastante el hidrógeno para el aluminio, para los fertilizantes, para otros tipos de industria, ¿no? Entonces, esa no es mi área de especialización, pero creo que sí. Además de estas necesidades país y de las condiciones país, tenemos recursos técnicos, recursos humanos. ¿En qué medida los organismos oficiales, incluido la universidad y otros, participan o pueden participar en este proyecto? Bueno, ahí aclarar algo, porque no es una necesidad país. En realidad esto viene determinado por los intereses y las necesidades europeas y de otros países que necesitan esa energía, y nosotros vamos a exportar lo que ellos necesitan. Entonces no es una demanda interna. Pero suya. Claro, ustedes, bueno, el país ha adoptado, y América Latina en este momento, y también África, que es otro de los lugares donde están promoviendo esto, y también en Asia, están tratando de generar formas de insertarse a ese mercado global, que es un nuevo mercado en el que va a nivel ¿no? del intercambio de energía, se va a poder competir o tener ciertas ganancias. Uruguay tiene, como decía, desarrollo de estas tecnologías a nivel de la universidad. Hay varios laboratorios que ya han estado trabajando esto previo a que estuviera de moda, digamos, pero también el gobierno, a través de lo que se llama la hoja de ruta del hidrógeno verde, ha desarrollado como línea política y promovido a través, por ejemplo, de fondos de investigación de la ANI, ¿no? Que es
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ha destinado fondos para eso. Acuerdos con Alemania, por ejemplo, que es uno de los grandes promotores de esto, también se han establecido para promover el desarrollo de capacidades técnicas, pero mucho de esto es lo que está en discusión, ¿no? Si va a ser que importar tecnología y conocimientos de otros lados y solo aplicarlo y utilizar las materias primas locales, digamos, o va a ser también una oportunidad para el desarrollo de capacidades técnicas y no recursos. Entonces en la universidad también está esa discusión, se van a generar nuevas carreras, o sea, ya se enseña esto acá, ya hay laboratorios, pero querríamos destinar más recursos para la formación de carreras especializadas, de técnicos que puedan trabajar en esto. Eso es un gran debate. Objetivamente, ¿el país tiene recursos como para emprender esto? Tiene recursos, yo creo que recursos humanos y conocimientos, sí, potencialmente. Ahora, ¿es esto lo que nosotros queremos hacer? Eso debería ser la primera pregunta, ¿no? Entonces, esta transición energética, ¿es para qué? ¿Quién la está promoviendo? ¿Y qué fines va a tener esta energía que se produce? O sea, ¿necesitamos producir más energía en el mundo actualmente? ¿O quizás se necesita consumir menos energía de algunos tipos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy se sabe que los países del norte, los países más ricos, son los que consumen más por su estilo de vida, que es un estilo basado mucho en el consumo, ¿verdad? De uso y tiro, toda una cantidad de... Pero también por el desarrollo tecnológico que tienen. Claro, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahora está avanzando mucho, consume una cantidad enorme de energía, de agua, de una cantidad de cosas que tienen otro impacto. Entonces, le dedicamos algunas cosas. ¿Para quién y para qué ese estilo de vida? Cuando hay personas también quizás en nuestra propia comunidad o en otros lugares que no tienen acceso ni siquiera a lo básico de cómo sobrevivir o el uso, ¿no? Y cuando tuvimos en un contexto de cambio climático, pero también de sequías y otras situaciones que tuvimos nosotros acá en Uruguay, ¿no? 6 meses sin agua potable en la metrópoli, digamos, en la zona metropolitana, y bueno, es a nivel país la mejor idea usar los recursos hídricos de para eso ese... no podemos culpar a Europa. De cómo nosotros definimos, no son definiciones políticas. De cómo tuvimos esas carencias de agua no podemos culpar a nadie. No, yo creo que sí, o sea, que esto no es mágico. Entonces hay toda una cuestión que está interrelacionada, ¿no? Entonces la manera en que organizamos actualmente la economía, las sociedades, es de una forma depredadora de los recursos naturales, que no son recursos, para algunas personas son bienes naturales, ¿no? O sea, de cómo organizamos nuestra vida, que es solo extraer valor de cada vez más cosas y no cuidar qué pasa después, ¿no? Entonces ahora estamos viendo las consecuencias. Las Naciones Unidas dice que hay una triple crisis en este momento, una crisis de biodiversidad. Justamente ahora es la COP16 que está en Colombia, que es de la biodiversidad. Estamos perdiendo una cantidad de especies y todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los océanos están acidificados, hay una cantidad de aumento de la temperatura. Eso tiene que ver con lo que hacemos, no es natural, lo dice el informe del IPCC, ¿no? el organismo de las Naciones Unidas que ha investigado por varios años qué es lo que produce el cambio climático, y dicen, son las acciones humanas, pero no son de todos los humanos por igual. La responsabilidad es diferente, ¿verdad? Si pensamos, bueno, ¿quiénes son los que tienen las industrias más contaminantes? ¿Quiénes son los que tienen los estilos de vida que gastan más, que producen más emisiones de carbono? Entonces, todo eso me parece que falta en la discusión cuando se limita a lo científico-tecnológico o a la visión de desarrollo como un crecimiento ilimitado que es bueno por sí mismo. Y en realidad tenemos que darnos cuenta, bueno, hay límites de los recursos, los materiales que se necesitan para producir estas tecnologías, ¿dónde están? ¿No? ¿Quién decide para qué uso es más importante? ¿No? Porque tenemos agua, bueno, pero es más importante usar el agua para producir comida para la gente que vive ahí o para producir energía para la gente de otro lugar, ¿no? Entonces, esos son cuestiones políticas que no están en juego, no se están trayendo al debate. Ahí me parece que estás introduciendo un tema que es bien interesante, ¿no? Es decir,
cómo los modelos económicos, cómo producen, para qué producen y a qué tienen derecho, por decirlo de alguna manera. Porque me parece que la primera cosa sí que me suena gruesa es de quién es el agua. Porque estamos hablando de reservas subterráneas que hasta deberían trascender o trascienden la propiedad privada de un terrateniente que tiene una N extensión de tierra, porque los acuíferos tienen extensiones que trasladan. Y, por ejemplo, hay un interés militar y una presencia creciente en Latinoamérica de bases militares norteamericanas que se han instalado en la cercanía de los acuíferos, etc. Entonces, creo que ahí me parece que estamos frente no solo a un problema, sino también quizás a un enfoque de nuevo tipo, la necesidad de mirar cómo desarrollamos los nuevos modelos o cómo producimos y cómo se incorpora los habitantes de un pueblo, cuando digo un pueblo, un país, a las decisiones de esa manera de producir. Porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es uno de los debates que sería importante tener a nivel nacional, pero en realidad regional y global, que tiene que ver, bueno, con cómo organizamos y cómo definimos esto con la participación de la gente, teniendo en cuenta, bueno, cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, tenemos el derecho al desarrollo, pero también tenemos el derecho al agua, ¿no? Y a una vida digna. ¿Cómo logramos cumplir con todo eso? Bueno, y además, ¿qué tipo de desarrollo? Un desarrollo que solo se enfoca en lo económico, el crecimiento económico, y hay un desarrollo que también cuida el sostenimiento de la vida, que la vida digna incluye más cosas que solo tener recursos económicos, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que se está dando es que no hay, se están tomando una cantidad de decisiones basadas en ciertos valores, ¿no? De qué es lo bueno o qué es lo correcto, sin incorporar a la definición a las personas en el territorio. Y esto, el ejemplo claro es el proyecto Tambora en Tacuarembó, donde se hizo un acuerdo entre una empresa privada que es la proponente con el gobierno departamental, después se presenta el proyecto y a la ciudadanía recién le llega cuando tienen una audiencia que va a definir la recategorización del suelo. Eso quiere decir qué se puede hacer en ese suelo. Estaba categorizado para uso rural, ¿no? Producción agropecuaria, la típica tradicional de ese lugar, y ahora se cambiaba a semi-industrial urbano, ¿no? Para que se pueda implantar una industria, una fábrica en la mitad del campo. Claro. Entonces, la gente solo recibió la información en esa audiencia que les pasaron todo y no tuvieron ningún derecho a decir, bueno, ¿cómo queremos mejorar nuestra calidad de vida? ¿En qué usamos nuestra agua? ¿No? Entonces empezaron a ver todos los problemas. En esa zona no hay muchos cursos de agua superficiales, entonces lo que hay más evidente ahí, de dónde podría salir el agua, que la empresa menciona en su comunicación al Ministerio de Ambiente, pero tampoco está definido todavía si se va a usar agua del acuífero Guaraní, que tampoco pertenece a Uruguay porque es algo que está cuidado, digamos, o hay acuerdos regionales, ¿no? Porque trasciende el territorio político de Uruguay. Y ahí, bueno, empiezan a jugar todas estas cosas. ¿Es el agua un recurso, es una mercancía que se puede usar y vender y comprar? ¿Quién decide? ¿O es un derecho humano, como dice la Constitución en Uruguay? Y también las Naciones Unidas lo reconoce, y entonces la forma de definir sus usos tiene que garantizar que se cuide que las personas van a poder tener agua potable para sostener su vida, producir alimentos, antes que usarlo para otros fines. No quiere decir que no se pueda, pero vas a priorizar los que tienen que ver con el sostener la vida de las personas, y ahí, bueno, se empiezan a jugar estos diferentes intereses que se ponen en plano. Una pregunta complementaria que me surge ahora de lo que decís. Claramente el rol de la universidad a la hora de no solo de la problematización, sino la defensa
de la multiplicidad de intereses, ¿no? Es decir, es fuerte. ¿Hay conocimiento privado aplicado que contraponga, que se esté jugando del otro lado? Por ejemplo, el crecimiento de la enseñanza privada como alternativa a la enseñanza pública y a la Universidad de la República. ¿Hay una universidad privada que esté jugando como contraposición? Sí. Creo que, bueno, primero que la UDELAR no tiene una postura única sobre este tema. Eso también es importante. A nivel científico e inclusive, ¿no?, académico, hay distintas perspectivas sobre el tema y cuál es el foco y en qué enfocarse. Entonces, no tenemos una única postura en UDELAR. Se ha problematizado y se ve, por lo menos desde nuestro lugar, desde la perspectiva más social, económica, y hay otros que lo ven más de lo científico-tecnológico, ¿no? Entonces hay distintas preguntas que se van viendo. En resumen, institucionalmente no lo tienen. O sea, no tenemos una postura, hay distintos grupos que trabajan de distintas líneas, y entonces eso quería decir. En la Universidad Católica, por ejemplo, tienen un grupo que también trabaja y ha promovido todo esto. Y después hay una red académica de quienes estudian desde una perspectiva más tecnológica y de normativa, e inclusive con la UTEC, con temas de hidrógeno verde, ¿no? Entonces hay una red, y también el CONICIT, ¿no?, a nivel nacional ha trabajado, inclusive el PIT-CNT tiene un grupo que estudia también la parte de, bueno, cómo incorporar esto que está pasando, o sea que tenemos que de alguna manera responder porque está en el mundo, no podemos pretender que no está. La cuestión es que no es que la UDELAR defiende ciertos intereses y otros, los corporativos, lo defienden las universidades privadas, y la UDELAR es más complejo que eso. Y lo que vemos es que hay una cantidad de intereses internacionales, por eso les decía, hay una cantidad de acuerdos, fondos de CEPAL, de BID, que están promoviendo todo esto. Entonces hay recursos disponibles, pero la contraparte de qué tienen que poner las universidades, el Estado, para poder potenciar estas líneas de investigación, son cosas que no se han discutido, y que ahí es donde me parece que tendría que haber un debate nacional. Queremos dar los escasos recursos que tenemos a nivel nacional a promover ciertas líneas de desarrollo e investigación que cumplen con los intereses de otros, ¿no? ¿De qué manera esto responde a intereses locales o necesidades locales? Eso me parece que tendría que ser. Desde AUTE, por ejemplo, el sindicato de la UTE han trabajado mucho este tema también, porque ellos, bueno, tienen mucho que ver con la transición energética, pero están planteando que muchos de los proyectos que hay en Uruguay y lo que se propone de la creación de energía, ¿cómo se va a poder sostener? Porque tiene que transitar por algún lugar toda esa energía que se está produciendo. Claro. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿quién va a hacer la inversión y cómo se va a hacer? Y ahí están diciendo, bueno, ¿será esto otra manera de hacer una privatización indirecta? De que hay también formas en que el Estado está cumpliendo con necesidades de estas industrias y no intereses de corporaciones. ¿Qué han dicho las instituciones de empresarios? Bueno, empresarios hay en Uruguay todavía, yo no, creo que hay como, yo por eso no sé tanto, creo que acá hay muchos colegas que están trabajando en este tema que estaría bueno incorporar en sus diálogos, pero no ha sido una promoción tanto a nivel local. Entonces, por ejemplo, el proyecto de tambores es una empresa alemana, Enertrac, que se asocia con una uruguaya, con SEG, que es justo acá en la esquina, que han promovido mucho la industria eólica, ¿no? Son ingenieros que trabajan en ese tema. Entonces hay como acuerdos, pero no es algo que se le ocurrió a una empresa local promover estos proyectos, ninguno es solo local. Está uno, por ejemplo, el que está, que les decía, en Pueblo Centenario y Fraiventos, que son para la producción de transporte de vehículos para transportar la celulosa. Esos serían con un financiamiento de la ANI, o sea, estatal, junto con estas empresas UPM y otras de celulosa, ¿no? Entonces, en general es público-privado,
esas formas de financiamiento que hemos visto con otro tipo de mega emprendimientos son los que se están usando para esta promoción de esta nueva tecnología que se presenta como tecnología verde, pero desde las perspectivas más ecologistas o críticas se plantea, bueno, que quizás en realidad si uno ve toda la vida y todo el trayecto no es tan verde como se presenta, ¿no? Porque, por ejemplo, para producir los molinos y los paneles solares se necesitan ciertos minerales que, bueno, la extracción de esos minerales es contaminante, usa también petróleo para sacarlo, para transportarlo, después produce desechos, ¿no? Porque eso tiene una vida útil limitada, no es para siempre. Bueno, entonces todas esas cosas no se están como teniendo en cuenta en el balance. ¿Qué dice Brasil y Argentina? Ahí, bueno, eso es algo muy interesante. Hay un colega, un investigador argentino que se llama Pablo Bertinat, que trabaja mucho este tema a nivel regional y ha venido a Uruguay varias veces, estuvo en el PIT-CNT la semana pasada, y él plantea que, bueno, lo que se está generando es como una competencia entre los países de la región para ver quién puede exportar el hidrógeno verde más barato a estos otros países, ¿no? Entonces, en realidad, en vez de cooperación, lo que se está generando es competencia entre, para ver, por ejemplo, bueno, en Argentina hay una promoción a nivel, tienen también su hoja de ruta de hidrógeno verde, en Chile también. Los que están más avanzados parecen ser Chile, que tiene ya una planta piloto, y esa empresa que va a venir a Paysandú, la proponente GIF, esa que va a ser el proyecto más grande, que tenemos el acuerdo secreto, que no sabemos qué acordó el gobierno con esa empresa, es chilena también. ¿Esa es la que va a hacer perforaciones? Esa es la que en Paysandú el proyecto, por lo que dicen, porque todavía no hay suficiente información disponible, eso es uno de los grandes temas, no tenemos acceso a la información y eso no cumple con ciertas obligaciones del Estado en hacer públicos estos potenciales impactos de proyectos que tienen impacto ambiental. Esta empresa tomaría el agua del río Uruguay. Pero uno de los temas controversiales es que está en una zona que se ha declarado cerca y querían también expandir una zona nacional protegida, ¿no? En un área protegida por la fauna y flora y biodiversidad de ese lugar. Entonces, ahí no serían perforaciones, sino que sería tomar agua del río Uruguay, y en la otra, en la de Tacuarembó, sí sería lo más probable que fuera agua subterránea, pero no lo han definido, no han informado todavía de dónde van a sacar el agua. Claramente la colisión de intereses, o decir, los conflictos son bien diversos, porque, por ejemplo, es decir, me quedó pendiente cuando mencionabas lo del trabajo del sindicato de la UTE, tiene una doble... Es decir, UTE es uno de los centros de las batallas por la concepción del Estado y de un ente energético que, es decir, si en el desarrollo del Uruguay que viene ese ente energético sigue jugando un rol creciente o decreciente y da la sensación de que está más un campo, parece más un campo de disputa y de reflexión más que de lineamiento. Digo, la desventaja está en que tengo la sensación de que si vos decís de este asunto del secreto de las negociaciones, nos pueden dejar frente a llegar a un hecho consumado donde ya esté absolutamente definido todo y no se pueda participar. Sí, eso es uno de los grandes, desde la perspectiva de derechos humanos, que es la que nosotros trabajamos mayormente, eso es una de las grandes preocupaciones, que para que sea una transición justa, además de que sea económicamente viable, tiene que ser incorporando a las personas de los territorios desde el diseño, no después, post facto, después que está todo definido, ¿no? Y para eso tiene que haber información, acceso a la información de forma que sea comprensible, ¿no? No le vas a dar todas estas fórmulas
explicaciones en un lenguaje técnico que la gente común no conoce y no comprende. También tiene que ser actualizada, tiene que tener espacios de participación en el que pueda incidir en las decisiones y no solo escuchar y tomar nota de lo que deciden otros, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta en el territorio, en toda la zona de influencia de este proyecto de tambores, y los datos son que más del 80% de las personas de ahí no saben qué está pasando, ni qué significa, ni cómo les va a afectar. O cómo va a afectar el agua que ellos usan, ¿no? Porque ellos usan agua subterránea para los fines productivos, para la vida cotidiana. OCE en esa zona saca de agua subterránea para cumplir con su obligación de brindar agua potable. El Estado está obligado porque ha firmado acuerdos regionales como el Acuerdo de Escazú, y también hay normativas nacionales como la Ley de Ordenamiento Territorial, como la Constitución, que garantiza también la defensa, por ejemplo, la Ley de Agua, cómo se gestiona el agua, toda una cantidad de normativas que obligan al Estado a conducirse de manera distinta a la que hizo anteriormente. Entonces hoy es distinto que cuando pasó UPM2, por ejemplo, porque hoy está el Acuerdo de Escazú, que es ley en Uruguay y es vinculante. Entonces Uruguay está obligado como Estado a dar información, a garantizar la participación de las personas, acceso a la justicia y defensa de los defensores del ambiente. Entonces esas nuevas normativas dan herramientas a las personas en el territorio a poder demandar que se cumplan ciertos procesos y que no se impongan visiones de lo bueno sin discusión política previa, ¿no? Sí. A pesar de que tenemos las leyes, a pesar de que hay una cantidad de garantías, y ¿no? Está en la Constitución gracias a que hubo hace 20 años un movimiento social organizado que incluyó también partidos políticos, organizaciones sociales, que permitió que el agua fuera un derecho humano y que se priorizara ante otros usos, y hoy no se está cumpliendo con el proyecto Neptuno, ¿no? Entonces ahí los recursos que quedan, bueno, la ley, la justicia en este momento ha actuado de manera diferente a la previa, ¿no? Como que se ha actualizado también porque le pusieron un límite, que no se puede firmar ese acuerdo o se no tiene derecho a firmar el acuerdo con esas empresas para desarrollar esto. Igual se siguió promoviendo a través del Ministerio de Ambiente el proceso de autorización o del estudio de impacto ambiental, ¿no? Y ahí, bueno, es una disputa, como toda la disputa política, están los recursos, se puede pasar al sistema regional interamericano, como se ha hecho con las violaciones a los derechos humanos en dictadura, también se puede hacer con estos procesos, y hay antecedentes en la región de la protección. Hoy tenemos reconocido el derecho humano a vivir en un ambiente saludable, el derecho humano al agua. Todos son derechos reconocidos a nivel regional e internacional. Y ahí, bueno, la Corte Interamericana tiene la posibilidad de decirle al Estado tiene que cumplir porque usted tiene esta, ¿no? O sea, de alguna manera, como que este proceso tiene mayores defensas o mayores elementos para tener una mirada más multifacética y más de oposición o de reflexión. Vos mencionás algo que me parece que está bien interesante, y es la posibilidad de apelar más al derecho internacional, que bueno, nos abriría más caminos por lo menos a la reflexión de esto, ¿no? Sí, acá por ejemplo en nuestro folleto informativo que hicimos tenemos un cuadrito que dice, bueno, qué derechos tiene la población, qué instrumentos hay, qué acciones pueden tomar y dónde pueden encontrar más información. Porque creo que hoy sí tenemos más herramientas y también a nivel histórico un acumulado de distintas experiencias, como tú mencionabas, que, bueno, cómo se ha defendido los intereses de las personas en el territorio, y que puede ser que definamos como país o como sociedad que queremos promover esto y que es bueno para nosotros, ¿no? Pero bueno, no saltearse la discusión es una de las maneras de mejorar la calidad de la democracia también, porque cuando algunos iluminados toman decisiones por otros, no, tampoco es bueno. Entonces creo que ni desde la academia pensar que porque es bueno tecnológicamente o porque es un avance va a tener un impacto deseado a nivel social, ni tampoco pensar a nivel político porque es bueno, ¿no?, para resolver algún problema de cuentas
comprometerse a ciertos acuerdos internacionales o aceptar ciertos préstamos que después te ponen una cantidad de limitaciones para dar respuesta a otras necesidades que me parece que ahí también hay que cuidar en el contexto que estamos, que decía de emergencia climática, de triple crisis, ¿no? Porque no me acuerdo si dije todas, pero es biodiversidad, contaminación y también el cambio climático, ¿no? Vamos a ver, estos eventos extremos que vemos a nivel climático van a hacerse más frecuentes. Los cambios esto de sequía o inundaciones, bueno, eso va a ser algo más normal. La situación del agua en el mundo a nivel global es problemática. Entonces ahora inclusive se ha creado un mercado del agua, se convirtió en una mercancía. Entonces hay muchos intereses detrás. Como país, ¿cómo cuidamos? Sin agua no hay vida, o sea, de ningún tipo. Se necesita para todo, ¿no? Y no solo la vida humana, la vida de otros seres que comparten nuestro territorio. Entonces, creo que habría una necesidad de una discusión más amplia para hacer un cuidado de las políticas que hacemos que vean cómo proteger estos recursos. Y a nivel, inclusive en Europa, plantean esto no solo como algo de una necesidad a nivel energético para cumplir con ciertas demandas económicas, sino también como seguridad. A nivel de Estados Unidos también como seguridad, cómo uno es autosuficiente y puede abastecer las necesidades de su población. ¿Por qué Uruguay no explota el acuífero guaraní? Bueno, ahí es el acuífero, ese es un gran tema. Tenemos gente especializada en la Facultad de Ciencias que trabaja, Paula Collazo, después hay otros colegas que trabajan también en Berolaski, que trabaja también con el acuífero guaraní, pero es algo, como decía, regional. Entonces no es solo una definición uruguaya, porque además está todo conectado. Pero Brasil ya está. Pero Uruguay también ya saca agua. Por ejemplo, la zona de Ribera no tiene otras fuentes de agua. Entonces, como te decía, en esta zona de Tambores también hay no del guaraní porque es más profundo. Yo no sé mucho de esto, así que busquen gente más especializada para esto, pero lo que entiendo de lo que he escuchado a los colegas es que o sea, ya se usa agua subterránea para usos, las condiciones actuales y las características y el tiempo que tarda, ¿no? Si uno solo saca y no da tiempo que se recargue o que hacemos otras actividades que afectan esa recarga, como la forestación, a otras que sacan el agua disponible en el territorio, no va a estar ahí para siempre, ¿no? Esa es la idea de que hay límites. El crecimiento no puede ser ilimitado. Estamos en un mundo finito, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una no me sale ahora el nombre, una economista británica que tiene el modelo del donut, le dice, ¿no? Que trata de ver, bueno, los recursos, tener en cuenta los límites planetarios con las necesidades para sostener la economía y la calidad de vida de las personas. Cómo garantizar una vida digna para todos los seres humanos y al mismo tiempo cuidar, no pasarse de los límites planetarios posibles, ¿no? Y ese es un gran desafío. Pero hoy en día como que está solo el foco, por lo menos a nivel de Uruguay, en la discusión, bueno, cómo crecemos más y distribuimos ese crecimiento para algunos, ¿no? Y otros cómo crecemos más y los mejores se lo quedan. Pero no hay un cuidado, a pesar de que se habla de sostenible, no sé qué, en realidad no se está teniendo en cuenta en las próximas generaciones qué pasa cuando agregamos nuevas actividades productivas a un mismo territorio. Se va sumando, se acumula todos esos efectos. No podés calcular, el hidrógeno verde no usa tanta agua como el arroz, la producción de arroz. Bueno, primero el arroz, esa es una de las comparaciones que hacen los que promueven el hidrógeno verde. Bueno, el arroz es un alimento, es diferente a un combustible o algo que se va a usar para otros fines, ¿no? Para exportar. Y también, si haces arroz y después le sumas el hidrógeno verde, estás usando más agua en conjunto. Entonces tendríamos que tener esos cálculos como política nacional de cuidado del agua, de cuidado del acuífero guaraní. Queremos usar esas aguas, bueno, pero tengamos un cálculo. Hoy no existen esos cálculos. O sea, eso es justamente parte de lo que dicen los científicos que trabajan en eso, que se necesita hacer esa investigación para tener mejor idea de cómo en esa zona impactaría sacar más agua, ¿no? Porque sí, yo creo que algo importante, es recuperar la voz
de las personas en el territorio, a nivel de la universidad, pero también del debate público. No olvidarse, ¿verdad?, que pasa que es un pueblito chico que tiene 1.500 personas, bueno, y las zonas rurales que vive gente que está bastante aislada, que no tiene. Entonces, ¿cómo dar espacio para que esas personas no solo reciban información y acepten propuestas, sino también tener sus ideas de qué es lo bueno, cómo mejorar la calidad de vida en esos lugares, y que no dependa de intereses de afuera, digamos, lo que se hace para mejorar la calidad de vida de esas comunidades. Entonces yo creo que la perspectiva de derechos ayuda a evaluar un poco todas estas propuestas y siempre preguntarnos, bueno, ¿quién gana? ¿Para qué es esto? ¿No? ¿Qué intereses hay detrás? Y que esto va para la ciencia y para la política, para la economía, para todo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Creo que es clarísimo que no es más que un prólogo o una apertura, porque conversando contigo ya hasta nombres de quiénes, qué hacer, otras miradas, digo, me parece que es una manera bien interesante de introducirnos en esto, en todo esto. Bueno, muchas gracias y la seguimos. Sí, claramente.